el Papa León XIV que lanzó esta carta contra la IA y de repente todos. Yo vengo escuchando como de. Hay un término que creo que quiero arrancar por ahí, Lucas, para preguntarte. Que no sé si este stream vamos a hablar hoy finalmente en este stream de tecnocristianismo o es un concepto completamente distinto. Yo diría más bien tecnofeudalismo, te diría más bien que tecnocristianismo. Sí. Si ya arrancamos así, voy a tener que pedirle al profesor que desarrolle. Bueno, básicamente, a ver, el tecnofeudalismo, primero que nada, es algo que se está hablando mucho hoy en día, que tiene que ver con que en el mundo estamos viviendo quizá como sería la desintegración del proyecto globalista, y lo que se ve en esta desintegración del globalismo son varias esferas de influencia separadas por regiones. Ponele que América sea una región, después tenés la región eurasiática, tenés la región del Asia-Pacífico, y tenés distintos polos que las van como liderando, por así decirlo. Como potencias que todavía de alguna manera conservan carácter global, Estados Unidos y China, nada más. Todas las demás solo conservan capacidad de presencia, por así decirlo, regional. Ahora, el tema que yo quería introducir hoy, que para hablar del tema de Palantir, el tema del Papa con la encíclica, en realidad es el tema del Vaticano, es algo que yo vengo trayendo últimamente en el canal mío, que es la geopolítica conceptual. Quiero hacer un paréntesis, no es la geopolítica conceptual, es su canal, @SomosOccidente, que si no lo seguís, deberías ir en este mismo momento, te metés al perfil de Lucas, que no lo tengo arrobado, pero ahora vamos a poner el link acá en el chat. Si alguien me pueda. A ver, no hay mods, no andan los mods a esta hora, ¿viste? Está muy temprano para los mods. Pero ahora vamos a poner el link del canal de Lucas en el chat y vayan y se suscriban, ¿sí? Que eso es muy importante también, ¿sí? Muchas gracias. Listo, ahora sí, proceda. El resto, Peter Thiel no me interesa Somos Occidente primero. Ahora sí vamos con Peter Thiel. El tema tecnofeudalismo se da porque justamente, como cuando pasó con el Imperio Romano, cuando se separó quedó lo que se llama el feudalismo, que no es más que, digamos, el vasallaje de ciertos líderes militares de la nobleza que se fueron haciendo con distintas regiones de Europa y iban gobernando pequeñas regiones que le intercambiaban seguridad a la población campesina por alguna cosecha como tributo. Entonces protegían esa zona de los campesinos para que no los agarren los bandoleros, los saqueadores, etc. Bueno, ahora se habla de tecnofeudalismo porque hay una cuestión. Esto que muchas veces se pone como que es el Papa contra Palantir, en realidad vamos a hablar más adelante que es un dualismo funcional. No es una oposición que establezca un principio fundamental o sea, son dos proyectos, pero esos dos proyectos conviven en este mismo escenario del mundo, en este nuevo orden mundial, si se quiere, este nuevo orden internacional. ¿Por qué geopolítica conceptual? Bueno, en primer lugar, para demostrar, para demostrar sí, que este stream no está, porque yo dije no leí el chat, me quedé pensando. Y dije, van a decir que está pregrabado el stream, que no está pregrabado, solamente 1:49 efectivamente, pero para demostrar que no está grabado voy a leer el comentario de Easy, que lo leí así de refilón y me reí, que dice, el Papa contra Palandri, escuché. No es el Papa contra Gabriel Palandri. No, es Lilia Lemoyne la que está en contra de Gabriel Palandri, sí, hasta donde yo sé, el Papa León XIV no tiene nada en contra de Gabriel Palandri. No, es contra Palantir. Claro, sí, tenés que ir contra Palandri, te tiene que enojar Palandri. Sí. Aparte, el tipo más, creo que debe ser, de todas las copinas de política en internet, el chabón tiene sus ideas, pero es de los tipos más evitar, de esa gente que evita el conflicto, que evita decir algo, que viste como que lo escuchás al chabón y decís, está evitando meter una coma de más para, claro, sí, me causó mucha gracia cuando lo trató Lilia Lemoyne de operador. Lo lejos que puede llevar una cuenta de Twitter, boludo. Hoy te armás una cuenta de Twitter y terminás de diputado. No es joda. Sí, pero bueno, volvemos. Pero bueno, ¿por qué geopolítica conceptual? Porque cuando hablamos de geopolítica, normalmente, ¿cuáles son los lugares comunes? ¿Qué es lo que vos te imaginás si yo digo geopolítica? ¿Qué es lo primero que se te viene? Me imagino, hace 15 años, vos me decías geopolítica y me imaginaba la ONU. Por suerte crecí y dejé de ser un niño inocente, sí, que creía en el derecho internacional, sí, crecí. Y ahí ya no sé, boludo, la geopolítica es una isla de millonarios comiéndose bebés. A veces es como que también me lo pregunto, boludo. También, también me lo pregunto. No es que no es eso, pero no es solo eso. Hay un poco de eso, pero hay muchas más cosas. Sí, obviamente que mi concepto va a ser completamente bruto. Yo soy periodista es bruto por naturaleza. Por eso lo tengo a Lucas por eso lo tenemos a Lucas para que explique estos temas. Es lo importante.
Acá nos ponen en el chat, en Aika nos pone, y ahora te doy pelucas, tecnoclepto corporatocracia. Bueno, Aika, no, ya ahí ya. Estoy de acuerdo. Ok, yo no lo entendí. Sí, pero bueno, proceda, profe. Completamente. Bueno, a ver, lo que es la geopolítica, como se concebía a nivel clásico, desde quizá la época de Mackinder, que era el gran geopolítico británico, y después su sucesor Nicholas Spikeman del otro lado del Atlántico en Estados Unidos, era una geopolítica que principalmente cuidaba lo que era, decía, bueno, hay un corazón del mundo que se ubica en la zona de Rusia y pequeños alrededores, lo que linda por abajo de eso es el anillo continental, pero el corazón del mundo es como la clave para dominar el mundo, no para dominar el mundo, pero para tener la mayor influencia posible en el mundo. Entonces, se hablaba mucho del tema del territorio, de las posibilidades territoriales, qué recursos naturales tenés como Estado, y siempre se pensaba aparte desde una concepción de que el Estado es el único actor importante. Está bien, era otro mundo, donde probablemente eso era así, en gran parte, pero en esta época, y sobre todo con el avance globalista, la creación de instituciones, bueno, hay un montón de cosas que ya hicieron que los límites tan rígidos que alguna vez se plantearon entre un territorio estatal, lo que sería la política doméstica y la política exterior, que siempre en lo clásico siempre se habla tanto de geopolítica como de relaciones internacionales, siempre se dice que era como un territorio perfectamente delimitado, o así se tenía. Bueno, hoy en día no se puede hablar ni en pedo de eso. Entonces, geopolítica conceptual se refiere a que no es solamente territorio en sentido físico, recursos, que es algo de lo que más vas a escuchar hablar si pones, no sé, Canal 26 o cualquier análisis de Deutsche Welle, France 24, lo que sea. Geopolítica conceptual es tomar que cada estado convive en proyectos de élites en los estados. A veces son dos dentro de un estado, como pasa con Estados Unidos. A veces es uno solo, como en el caso del Vaticano o de Israel. A veces es otro, en el caso de la política de Londres. Y a veces tenés a Europa, que, bueno, Europa, en general, los países de Europa están fuertemente dirigidos por lo que es un proyecto de élites de Bruselas, ¿no? Oligarcas de Bruselas, como se le suele decir también. Entonces, la geopolítica conceptual no solamente toma el aspecto de qué territorio está gobernando, sino qué proyecto y qué cosmovisión existencial del mundo tiene, incluso religiosa, metafísica, espiritual. O sea, es un poco también pararse desde la óptica real de la que tiene. Una pregunta ahí. Sí. Porque hablaste de lo espiritual. Sí. Puede ser que para que estoy con un temita de puede ser que la espiritualidad de repente se puso, no sé, a ver cómo decirlo, se puso de moda, no es se puso de moda, pero digo, la espiritualidad, la religión, como que en los últimos años empezó a como tomar mucho más protagonismo en el discurso de los grandes, no solo de los comunicadores, sino también de gente como la que vamos a hablar hoy, ¿no? Como Peter Thiel, por ejemplo, ¿no? Pienso en uno de los jugadores que vamos a hablar hoy, digo. Como que la espiritualidad está tomando una relevancia y la creencia, porque trato de no ponerlo en términos políticos como la ideología, pero la creencia religiosa está como de nuevo hablándose, no sé si de nuevo, digo, yo no me crié en un mundo, siempre digo en el mundo que me crié yo soy año 96, vos sos año 93. Somos casi, yo tengo mucho más que ver con vos que con alguien que nació en el 2000. Muchísimo más que ver con vos que con alguien que nació en el 2000, sin dudas. Pero digo, nos creamos en un mundo en el que la iglesia era como, bueno, sí, es la iglesia, en algún momento fue poderosa, pero, ¿viste? Y ahora de repente estamos en otro mundo en el cual sí, esto de la espiritualidad de cada uno de estos tipos magnates tecnológicos o la espiritualidad también lo veo mucho con Trump, ¿no? Y toda esta movida medio evangélica que hay en Estados Unidos, le rezan estatuas de Trump directamente. Entonces, como mi pregunta va por ahí, como que tomó cierta relevancia la espiritualidad de la geopolítica en los últimos años, o volvió a retomar. En realidad volvió a ser visible, pero claro, siempre tuvo relevancia. Pasa que, mirá, citando a Hobbes, desde la modernidad, ninguna lucha religiosa es realmente religiosa, sino política. O sea, todas las luchas religiosas que veas hoy en día, en esencia son políticas. Pero lo que podés diferenciar es que algunas son desde el Estado y otras son desde partidos políticos o movimientos. Pero, por ejemplo, yo te pregunto, voy a hacer una pregunta picante como para cuidado con lo que vas a preguntar, Lucas.
No voy a hablar de mi situación sentimental, no voy a hablar de mi vida privada. No. Ya te lo dije, yo en mi vida privada lo resuelvo entre cuatro paredes. Ya. ¿Vos considerás al Estado de Israel la representación del judaísmo? ¿Querés que me caiga la daña? Peor. No, pará, te hago una pregunta nada más. No, ¿Lo considerás un país? ¿Cómo? ¿O es un país? Para mí es un país. Bueno, el Vaticano también. Porque, ¿qué es un Estado-nación? Es un país. Sí. Entonces, ningún país hoy en día tiene el monopolio de ninguna religión. Ninguno. Ni de los creyentes. Porque si fuera así... Cuidado, me ponen en el chat. Sí, estamos teniendo cuidado. No existirían los sedevacantistas, no existirían los ultramontanos, no existirían un montón de católicos que no se identifican con el Vaticano. Así como están, que muchos por supuesto que sí, y a veces es gracioso porque vos lo ves que dependiendo del Papa, apoyan al Vaticano o no. Yo digo, el Vaticano es el mismo de siempre, Voy a leer un superchat, no, porque no hubo ningún superchat. Son unas lauchas asquerosas en el chat ahí, no se tiran ni 100 pesos. Ni 100 pesos se tira para hacer una pregunta, muchachos. Pónganse las pilas, pero lo voy a leer ahí, sí. Que dice: la post-pandemia y la saturación de tecnología trajo de vuelta a la religión como refugio de escapatoria de ir al psicólogo. Sí, yo creo que debe ser más barato ir a misa los domingos que ir a terapia. Sí. La verdad que para ser el país con más psicólogos por persona son bastante caros. Pero bueno, proceda, profe. Disculpe la interrupción. No, totalmente. Pasa que sí, es que, a ver, el psicólogo tampoco te va a resolver la cuestión existencial. Eso es algo que vos lo vas a resolver y por eso la gente va o no a la iglesia, o a qué iglesia, o a qué religión. Sí, la iglesia como que también... Bueno, entramos en una... El comentario que estoy tirando Jordi, ahora que no tiene más... Tengo más compromisos evangélicos que cumplir. No, vamos con también que hay mucha gente también que puede decir, bueno, va al psicólogo para resolver algunas cosas. Para resolver, claro. Y quizás también lo que me parece que... O interpreto para dónde va el comentario de Izzy es... hay gente, va a haber gente que prefiere entregar eso a algo más grande, a algo que no podés manejar, porque es la voluntad de algo superior. Y es más práctico que el psicólogo, eso igual, me parece. Bueno, nada, eso. Sí. Digamos. Iba a decirse con la segunda, porque aunque sea como pasada, porque lo que yo estaba contando sobre el tema de salir de la trampa territorial justamente va con este autor, John Anyu, que es un autor más contemporáneo, y que dice, a ver, la herencia de los clásicos es innegable, pero con todos los cambios que se han visto, con todas las, digamos, todos esos límites que se han visto borrosos o borroneados respecto a la territorialidad, las fronteras, las divisiones tan tajantes entre política doméstica y política exterior, bueno, esos son herencia de los clásicos, pero no son realmente hoy en día herramientas que te hagan comprender la película completa. Ahora sí podemos ir a la siguiente. Para que se me está yendo... Ah, claro, ahí va. Bien. Ahí está. No, para que tengo para dar un segundo que voy a jugar. Tenía todas las pestañas juntas, claro, cuando me di cuenta. Ay, gordo, tenía solo un trabajo. Ahí vamos con la próxima. La 3. Ahí está. René Descartes. Bueno. René Descartes fue el famoso autor en el contexto de la filosofía de la ciencia, o bueno, sí, se suponía. El tipo había hecho el discurso del método, ¿no? Su famoso libro El discurso del método. Él había hecho una especie de filosofía racionalista, él pertenece a la corriente racionalista de pensamiento. ¿Qué dice el racionalismo? Que vos podés con la razón alcanzar las conclusiones que necesitas, sobre todo porque los sentidos, o sea, el sentido del tacto, del olfato, de la observación, son falibles y que justamente la duda es más importante que prestarle atención a tus sentidos. Entonces, Descartes generó esta corriente que hoy se llama cartesiana, que es la que moldeó el racionalismo moderno occidental, y que muchas veces nos llevó a todos los fenómenos que vemos de separar de forma totalmente tajante la filosofía profunda, el esoterismo, etcétera, con la ciencia o con la razón. Es decir, la razón totalmente separada de la filosofía, en parte es una obra de Descartes y sobre todo de los que continuaron la obra de Descartes. Pero ahora hay que ver algo que tiene que ver más con la vida de Descartes, porque él fue formado y tenía vínculos durante sus trabajos académicos con la Orden de la Compañía de Jesús. Es decir, había un vínculo entre la Iglesia y la obra de Descartes. ¿Por qué? Porque justamente, fíjate, el comentario de Izzy fue explicativo al mango. Si vos no podés, digamos, al psicólogo vas para la parte racional, resolvés tu cerebro. ¿A dónde vas para lo espiritual? A la Iglesia Católica.
Eso fue en parte la obra de Descartes, que ha dividido la forma en que Occidente se concebía a sí mismo existencialmente, con la religión que, bueno, por cuestión histórica tiene. Pero fíjate que eso siente un antecedente para entender que la religión, o sea, la religión no es religión, es política. Porque eso que busca la iglesia es hegemonía. Y eso viene de mucho antes incluso, pero no importa. Entonces, lo que podemos pasar a la 4, podemos ahora sí empezar a hablar un poco de esta funcionalidad, ¿no? Esta funcionalidad entre este dualismo. Porque algo que es muy interesante que tiene la geopolítica conceptual es que al entender los entramados de dónde viene esta forma de pensar de cada actor importante, inclusive desde las sombras, te permite no caer en los dualismos. Justamente. Te permite que no caigas en esos discursos dicotómicos de es blanco, negro, bueno o malo. Y te permite verlo desde cuáles son los proyectos en pugna. Entonces vos tenés a Palantir, por un lado, que representa un proyecto con origen en Estados Unidos, y ahí podemos hablar un poco también de cómo se gestó esa forma de pensar de Peter Thiel y Alex Karp con el manifiesto de Palantir. Y, por otro lado, hoy tenés la encíclica que se quiere oponer al avance tan fuerte de la IA. Pero fíjate que esos dos polos es un poco la herencia de lo que te vengo mencionando de Descartes con la Iglesia. Es una dualidad funcional. Eso la Iglesia lo viene manteniendo desde hace siglos. Bien, vamos a ir parte por parte porque el profe empieza a hablar, no para. Y uno tiene Trato de pararme yo antes. No, obviamente está bien que el profe no pare, porque el profe si no para es porque está justamente soltando la información para que ustedes, ahí, ratas inmundas del chat que no pueden ni 100 pesos, pero que dejan like. Dejan like seguro. Mi pregunta, profesor, es, porque yo soy una persona que le gusta El Señor de los Anillos. ¿Sí? Sí, a mí también. Y como dos gordos Señor de los Anillos, mirá, mirá lo que no sé. A ver, poneme un poquito más cerca de la cámara. ¿Qué es lo que tenés ahí? Mirá lo que tiene ahí. Es el mismísimo Viggo Mortensen que nos visita esta noche. Tengo la pipa de Aragorn. Amigos, ya está, vamos a hablar de Señor de los Anillos. Palantir, hasta donde sabemos los gordos Señor de los Anillos, es esa bola que usa Saruman, ¿sí? Para ver en todos lados a su voluntad, exacto. Básicamente. Y de repente hay un millonario yankee que se llama Peter Thiel, que de repente ahora se mudó a Argentina porque le gusta la Argentina y quiere vivir la libertad libertaria, que funda una empresa. Y yo decía, bueno, ¿para qué será? ¿Para qué será Palantir? ¿Qué será Palantir? ¿Para qué sirve Palantir? Explícame, porque yo no me quiero imaginar que el tipo fundó una empresa como para estar en todos lados en todo momento y ver cualquier cosa que no pueda ver el resto de la humanidad. Bueno, eso también es un proyecto político, claramente. Okay. Ahora, hay que ver de dónde viene la forma de pensar de Peter Thiel y de Alex Karp, que son los dos fundadores. Son los dos fundadores. Primero, vamos por partes. ¿Qué es Palantir? Palantir es una empresa que ofrece básicamente el servicio tecnológico de, por así decirlo, espionaje digital. Bien. Pero ese es decir, a ver, servicio de seguridad. Vamos a decirlo. Servicio de seguridad a partir de la cruce de datos, generación con inteligencia artificial de coordenadas para, bueno, y también de espionaje de dispositivos, ¿no? Eso es la cuestión de que tiene usos militares, lo emplea la OTAN. De hecho, uno de los generales más importantes de la OTAN hace poco dijo, anteayer creo que fue, que olvídense los europeos de que encontremos algo mejor que Palantir para nuestros procedimientos estratégicos, a nivel tecnológico, no hay todavía. Ok, ¿y qué? O sea, no son independientes estratégicamente. Como para entender, ¿cómo funciona esta empresa? ¿Cómo la fundan? ¿Quién es este chabón? Aquí, porque muchos denuncian vínculo con, bueno, mencionabas hace un rato vos, el Estado de Israel con Estados Unidos, es como el complejo armamentístico. Sí, claro. de Estados Unidos es del complejo armamentístico, pero digamos, otro tipo de armamento. Esto es un arma más tecnológica. No tiene que ver con el complejo militar industrial clásico, tiene que ver con Silicon Valley más que nada. Claro, pero orientado, Silicon Valley orientado a eso, a un arma del futuro, que no es un arma que dispara, sino que es un arma que te permite tener un nivel de inteligencia superior. Exacto, sí, va por ese lado. Bueno, Peter Thiel con Alex Karp fueron compañeros de la universidad. Los dos empezaron, bueno, de hecho Alex Karp empezó siendo de izquierda. Y Peter Thiel siempre fue libertario, pero libertario a la vieja usanza. O sea, vos fijate quizá más. Vos fijate cómo los tipos, dos ideologías completamente distintas unidas. ¿Por qué? Por el Señor de los Anillos. Por el Señor de los Anillos, exacto. Te diría Mariana Pichot que es un puente peñano. No. El puente es la camaradería peñana. La camaradería de la comunidad, Mariana Pichot. Sí. Bueno, fíjate que el libertarismo viejo de Estados Unidos
lo que muchas veces se denomina paleolibertario. Es el libertarismo que viene quizá de la última, en realidad tiene orígenes mucho más anteriores, pero el último gran exponente fue Rothbard, justamente, ¿no? Ahora, vos me estás diciendo que el perro de Milei es un Rothbard, no es uno de los perros de Milei, no. Es el que da el nombre al perro de Milei. Rothbard es el autor, pero Milei le pone el nombre del autor al perro. Ahí va. Murray Rothbard era un tipo que era de familia judía en Estados Unidos. De hecho, creo que era de origen judío alemana, Rothbard, si no me equivoco. De extracción ashkenazí, creo. Fíjate que Rothbard tenía un pensamiento paleolibertario que en principio en toda su vida empezó siendo, bueno, libertario quizá que más coqueteaba con la izquierda, en el sentido de déjame vivir mi vida y no que el Estado no interfiera en nada, hasta que fue la época de Reagan. La época de Reagan le hizo cambiar y darse cuenta que el Partido Libertario iba a sacar siempre el 3%, y que si quería dejar de sacar el 3% tendrían que apoyar a republicanos que sean como más aguerridos. Pero el pensamiento de Rothbard igualmente se centraba en la idea paleolibertaria clásica, que era Estados Unidos no se tiene que meter en asuntos que no sean americanos, no tiene que intervenir en otros países, no tiene que apoyar ciegamente al Estado de Israel. Eso es el pensamiento del paleolibertario. Y el Estado tiene que terminar con las cuotas de razas, o sea, ningún beneficio para nadie. Porque eso crea más agencias del Estado, más burocracia, bueno, todo lo que ya conocemos del discurso libertario. Pero, ¿qué pasa? Thiel era un libertario de ese tipo, que con el 2001, con las Torres Gemelas, cambia radicalmente, como mucho les pasó en esa época. ¿Este tipo nace millonario? No nace millonario. De hecho, Peter Thiel estuvo, si no me equivoco, involucrado con la creación de Facebook en su momento. Mirá, ¿y de PayPal también o es el otro? Hay uno de los dos que estuvo metido con PayPal, ¿no? Con Elon Musk. Exacto, sí, Elon Musk, claro, con PayPal, que después lo cagó a Elon Musk. ¿Quién fue? ¿Thiel o el otro? Sí, fue Thiel, me parece. Sí, Thiel le había cagado a Musk. Sí. Mirá, lo cagó, no sabía cómo que lo cagó. Claro, porque tenía otro nombre el proyecto, y cuando lo fue a nombrar y lo dejó afuera a Musk. Bueno, es básicamente lo que después le hace Zuckerberg a él. Mirá. Con Facebook. O sea, son todos. O sea, podemos decir que ese tipo estuvo metido con PayPal, con la fundación de PayPal. Sí. Estuvo metido con Facebook. Bien lo definiste vos como un tipo más de Silicon Valley. Un tipo que, o sea, un tipo que estuvo en PayPal, boludo, de Facebook. O sea, un proyecto que PayPal fue el primer así sistema grande de transferencias y pagos internacionales vía internet, y Facebook fue la primera red social que prosperó y que hizo que crezcan todas las otras. Tal cual. O sea, lo que voy con esto es como, no es que es un chabón de Silicon Valley tranqui, no es un chabón que jugó fuerte en Silicon Valley a lo largo de su vida. Es un gran jugador. Y la vio. No sé, capaz que invirtió en bananas en la puna, como María Elena en Casados con Hijos, y perdió. No lo sé, pero en PayPal y en Facebook... Ahora no te las puedo nombrar ahora. Olvídate. Pero te puedo hablar del trasfondo ideológico del tipo, que cambió a partir del 2001. Y a partir del 2001 se empezó a generar como toda una corriente que ya la venía tirando un autor que se llamaba Leo Strauss, que es el que nutrió la corriente que hoy conocemos como neocons. ¿Viste los famosos neocons? Neoconservadores. No, explique, profe. Profe, acá el gordito del fondo no sabe qué es un neocon. Acá son lo que hoy llamamos, dentro del ámbito de Estados Unidos, de políticos de Estados Unidos, halcones. ¿Viste como acá se hablaba de los halcones? Sí, que el otro día creo lo que fue, estaba escuchando igual súper acorde al programa de hoy. Estaba escuchando un podcast de Saladino que hablaban de este concepto de halcones y palomas. No lo inventó Patricia Bullrich este término para referirse al pro. Bueno, viste, uno se aburre. O sea, serían estos los neocons, son los halcones. Son los halcones los que consideran que Estados Unidos tiene un rol en el mundo de llevar la democracia a todos lados, de garantizar que no haya armas de destrucción masiva. Es como una visión un poco aristocrática de Estados Unidos, de decir los que formamos parte de este complejo militar, de esta parte de la partidocracia política, somos una élite que tiene que cumplir ese rol. Y después están los intelectuales que adhieren a eso y que están como en esa especie de
aristocracia cortesana de ser... Porque aparte, vos pensás que los intelectuales de Estados Unidos, ya sea de relaciones internacionales, de ciencia política, sociología, qué sé yo, recorren los pasillos del poder, o sea, son empleados del Estado. Son tipos que hacen a la toma de decisiones de alguna manera ellos. No están acá como la universidad, que están en un lado totalmente aislado y de repente de otro lado, que es adentro de los gobiernos que toman decisiones. No, allá están ahí los tipos, en la cocina del poder. Bien. Entonces, bueno, a partir del 2001, toda esa corriente de neocons afectó también al movimiento libertario. Y el movimiento libertario empezó, en alguna parte, que son los nuevos libertarios, los neolibertarios, a considerar esta política de ser halcones. No a la manera quizá de los neocons anteriores, pero sí desde el punto de vista de, bueno, nosotros somos libertarios, o sea, ¿cuál es el valor fundamental del libertario? La libertad. Pero ¿qué pasa en esta época que no tenemos la seguridad suficiente porque nos hicieron un atentado en el centro financiero de nuestro país? ¿Qué hacemos? Bueno, entonces, tenemos que resignar algo de libertad para tener seguridad. Y ahí empieza. Ahí empieza la nueva filosofía libertaria de los tipos de Silicon Valley, como Peter Thiel, y el que se le suma fue Alex Karp, después de mucho tiempo después de haber ya pasado por la universidad los dos. Entonces, ese sería un poco el trasfondo. Y ahora, el proyecto que tiene es de un occidente tecnológico aceleracionista. ¿Qué significa? De acelerar con la tecnología todo lo que se pueda. Ahí fíjate, tanto los neocons, o sea, ahí tiene una base de neocons que es interesante, porque viene el trotskismo eso. ¿Puedo decir cómo el trotskismo? Sí, porque el trotskismo hablaba de la revolución permanente. Muchos de los que fueron neocons en su adolescencia eran trotskistas. Entonces adaptaron el concepto de revolución permanente en vez de ser marxista con respecto a que las sociedades evolucionan hacia la democracia de estilo norteamericana. Okay. Entonces, ahí tenés un trasfondo de cómo piensa, cuál es el mindset de los tipos estos. Ok. Bien, entiendo. Me distraen los comentarios del chat, porque acá Parcho nos pone, dame bien duro, profe, con la info. Bueno, amigo, tiene el Instagram, seguilo en Instagram. Tiene señor, igual, no sé si te va a dar bien duro con la info. ¿Te va a agarrar el Fercho? ¿Te va a agarrar la señal de Luca? Te vas a cagar, boludo. Pensalo. Disculpe, profe, disculpe. Acá los chicos del fondo. ¿Vio cómo son los chicos del fondo? Los chicos del fondo, siempre los chicos del fondo son terribles, profe. Entonces, Peter Thiel, este muchacho, viene con este pensamiento. Sí. Es un tipo que se va desarrollando en Silicon Valley, como hablamos hace un ratito. Y un día dice, voy a hacer una... ¿Puedes poner las... Ah, no, ya la pusiste la imagen, está perfecto. Sí, estamos con esto. Voy a hacer una... Porque yo al principio cuando escuché lo que era Palantir, como le quieran decir en el chat, sí, los chicos del fondo, es como un software de espionaje, básicamente, es como una CIA privada, ¿me entendés? Como un servicio de inteligencia privado. El tipo va y se reúne con los Estados Unidos, firma acuerdos, se reúne con Israel, firma acuerdos, se reúne con la OTAN, firma acuerdos, viene con Milei, firma acuerdos. O sea, el tipo les brinda un servicio de inteligencia y control, no desde el Estado, sino como una empresa que hace eso. Eso tiene que ver con a dónde se va a mover el mundo y las instituciones políticas van a cambiar dramáticamente para ese lado. Fíjate la famosa tecnocracia. Claro, es que se va, en parte sí, se va a una tecnocracia por parte, por lo menos, de los países de Occidente. Buscan, o sea, los proyectos de las distintas élites en Occidente van hacia eso. Que un poco también China lo hace. Y China lo viene haciendo desde antes esto. Simplemente que, bueno, ahora se empieza a ver en Occidente con mucha más virulencia, mucho más... ¿Cómo es eso de que China ya tiene una tecnocracia, digamos? Sí. Ok, ¿cómo funciona? Sí. Como para entenderlo. A ver, vos podés... Mira, vos no vas a tener el último resorte de la empresa que vos dirigís, pero vos podés ser millonario. El Estado va a tener la última palabra y sobre todo vas a tener que enfocarte en los proyectos que el Estado necesita como... Estado cooptado por el partido, ¿no? Porque no olvidemos que un sistema de partido único es el Estado cooptado por el partido. No es un Estado clásico, digamos. Estamos hablando de que el Partido Comunista traza como aristocracia, a la manera quizá de las viejas cortes chinas tradicionales, ¿no? Porque hay como una combinación en China de esta visión comunista en el sentido revolucionario de aprovechar toda la actualización tecnológica que se pueda, pero al mismo tiempo hay esta cuestión paternalista y verticalista de
un orden tradicional como era, por ejemplo, la China de la dinastía, ¿cómo se llama? Los Qin, que era el dragón, ¿viste? La China del dragón. Era esa China que no se llamaba China, se llamaba el Reino del medio entre la tierra y el cielo. Entonces, fíjate, eso también es geopolítica conceptual, entender desde ese lado se paran ellos. Y en el caso de Occidente, el proyecto de Peter Thiel, estamos hablando de un tipo que es católico de origen, pero es un catolicismo que no responde. No, yo hasta ahora no tendría forma de decirte que responde directamente al Vaticano ni nada por el estilo, sino que es más un católico a la manera estadounidense. Un independiente. No, independiente no. Es independiente en el sentido de esto que hablabas un poco al principio, de no responde a los intereses, responde a sus propios intereses, no a los intereses del Vaticano. No, en todo caso está más cerca de los intereses sionistas. Bien. Entonces no, independiente no es. Mirá, un superchat, boludo, no lo puedo creer, me voy a emocionar. Me voy a emocionar, Lucas, voy a leer el superchat, pará, Lucas, pará que alguien puso 200 pesos, boludo. O sea, si no frenamos el stream ahora, no lo frenamos más. Buenas noches, nos pone ¿quién más que el Cuca Liberal Palandrista nos va a poner 200 pesos que nos pone? Buenas noches, Jordi, ¿quién te acompaña? Tiene pinta de que no festeja la Navidad. Sí festeja la Navidad, hijo de puta. ¿Qué te pasa con mi amigo? ¿Qué te pasa con mi amigo? ¿Qué estás queriendo decir de mi amigo? Sí que festeja la Navidad. Y le encanta que le traiga a Papá Noel regalos. ¿Sabes? Es más, yo de hecho la Navidad la tengo muy presente, pero sobre todo no como una festividad solamente cristiana, sino lo que viene antes. Porque yo pertenezco un poco más a ese mundo, no al mundo abrámico, pero bueno. Es el señor Lucas Cianfagna, que lo habrás visto en muchos chats, muchos streams lo comentan, es el streamer del momento. Sí. Es @SomosOccidente. Si vos querés estar informado de geopolítica, pero geopolítica, a ver, uno tiene la geopolítica ahí, la que te venden los medios, la geopolítica que le dan un poquito ahí como de doble clic, y después tenés lo que hace Lucas, ¿sí? Te viene, te explica, el profe viene con paciencia. Quédate por ahí, Cuca Liberal Palandrista, que ahí te veo riéndote en el chat. Quédate por ahí que vas a aprender. Hoy vas a aprender algo, boludo. Siempre hay que aprender. Su cerebro es un libro. Ustedes no leen libros. Yo sé que ninguno de ustedes, vagos de mierda del chat, agarró un libro. Hace años que ninguno de ustedes agarró un libro. El último libro que leyeron lo leyeron o en la facultad o en el secundario porque los obligaron. ¿Sí? Entonces vienen estos streams en los cuales un bruto de mierda como ustedes, o sea, yo, tiene el placer de poder preguntar y entender. ¿Sí? Entonces ustedes cuando van a la próxima reunión le van a decir... Van a ver una chica linda, le van a mirar a los ojos y le van a decir: ¿tú sabes que Peter Thiel es neocom? ¿Sabes que sus orígenes son neocom? Pero el 2001 lo cambió. Y ahí la chica va a decir: mirá qué chabón que sabe, boludo. Mirá qué chabón que sabe. Y ahí ya está, boludo. Mirá, son los mejores 200 pesos invertidos en tu vida, Cuca Liberal Palandrista. Te llevaste un dato para decir mañana en una fiesta, boludo. Yo sé que nadie en el chat va a fiestas igual, pero bueno, dale, proceda, profe. Pero, perdón, esto es como la televisión. Fin de espacio publicitario. ¿Sí? O sea, si alguien puso. Estuve media hora reclamando. No, ¿cuánto vamos de stream? 49 minutos. Che, 45 minutos de stream llevamos. Yo pensé que iba a poner minutos. Si alguien puso 200 pesos, había que ser agradecido con el público. Boludo. Hay que ser agradecido. Totalmente. Pero sea, profe, disculpe la interrupción. Los chicos del fondo. No, está bien. Pero este tiene un avioncito con una ballena, ¿viste? Lo vimos el avioncito y una ballena. Bien, gracias, Cuca Liberal Palandrista. Vamos a el próximo. El lente del anticristo. Bueno. Vamos a hablar del anticristo, porque es un concepto también importante. ¿Qué tiene que ver este Peter Thiel con el anticristo que tanto me dicen? Me dicen, Jordi, en el Discord me dicen, Jordi, ¿cuándo vas a hablar de que Peter Thiel es el anticristo y que dice que va a venir el anticristo y que él dice que él no es, pero que va a venir, entonces la IA está justificando? ¿Qué es esto? ¿Qué esta falopeada? ¿O no es una falopeada? No es una falopeada, o sea, puede ser que sí, pero el tema es que no es una falopeada nueva en todo caso. No es para ellos no es una falopeada. Para la gente que puede los hilos del mundo no es una falopeada. Para nosotros puede parecer una falopeada, para ellos es algo... Pensá que el anticristo como concepto tiene muchos siglos. El político lo usó la Iglesia Católica para denominar a algunos enemigos políticos. Más allá de que vos quizás pudieras decidir o no en que tiene características que vos le podrías asumir como que son del anticristo. Pero más allá de eso, siempre fue una categoría política. Vos pensás que tenías, en época del Sacro Imperio Romano Germánico, tenías que fue antes de la conformación de Alemania como Estado-Nación, ¿no? Fue antes de todo eso. Tenías ¿cómo se llama? A Federico II de Hohenstaufen, y el tipo era, fíjate, de un imperio que se llamaba Sacro Imperio. Perdón.
La naturalidad con la que el profe dijo, ay, ¿cómo se llamaba? Ah, sí, Felipe II de Sacrestau. Va a ser un nombre que uno tiene más a mano. Claro, ¿cómo olvidar, boludos del chat? Ignoto del chat. Sí. ¿Cómo nos íbamos a olvidar de Federico II? Voy a leer un superchat, disculpe. Estos son 500 pesos, no son 200, son 500. Ey, va subiendo la cosa. Este es el famoso Somos Occidente. No hay momento en el que se hartan noticias globales, conspiraciones reales y ficticias, cosas mayormente feas. Yo escucho poco sobre el mundo y ya es demasiado. Y sí, y la verdad que sí. Sí, por eso no hablamos de esas reuniones que lo mencionamos un rato, esas reuniones come bebés. No, estamos hablando de otras cosas. Otro día hablamos de los come bebés. No tenemos que hablar de los come bebés, Vos me debes un stream de los come bebés. Yo quiero que la gente lo sepa y te voy a hacer cargo acá. Profe, disculpe que le falte el respeto. Disculpe que me plante así como un adolescente maleducado de la secundaria y le diga: Usted, profe, me debe un stream de los come bebés, no me olvido. Ah, sí, del tema, sí. Es un tema que nos quedó ahí en el tintero. ¿Era Irán o los come bebés? Si hablamos de Irán. Así que sí, Cuca Liberal Parandrista, él es Somos Occidente, lo pueden ir a seguir en su canal. Disculpe, profe, usted siga en el anticristo. Fíjate que a Federico II le decían el anticristo a la iglesia, porque el tipo tuvo la osadía de, en su reinado, de restaurar el derecho romano y de desplazar el derecho canónico. Y de recuperar el control de la educación por parte del imperio, cosa que la iglesia lo condenó, obviamente, por eso. Pero hay un antecedente en todo eso. Bueno, fíjate que Nietzsche, por ejemplo, en su obra homóloga, El Anticristo, le dedica un par de páginas a Federico II, justamente. Hay que entender que la iglesia, por ejemplo, en épocas, si no me equivoco, en el siglo XII o XIII más o menos, tuvo el conflicto interno dentro del catolicismo, que se llamó güelfos y gibelinos. Los güelfos son, digamos así, los representantes de la hegemonía del Vaticano. O sea, los que defienden la hegemonía del Vaticano como garante de la cristiandad. Y era una hegemonía que subordinaba, o quería subordinar, a los imperios y a la soberanía de los imperios a esa hegemonía. De hecho, ¿cómo se llama? Los templarios un poco ocuparon ese rol para barrer con los cristianos independientes, podríamos decir así, de esa época. O sea, vos pensás que cuando se habla de globalismo, de nuevo orden mundial, la iglesia ya tenía un proyecto así en esa época. Entonces, después del otro lado estaban los gibelinos, los que defendían que la cristiandad era mejor representada por la libertad soberana de los emperadores y de los reinos soberanos. Entonces, esa cuestión de la iglesia como que, digamos, que resignaba principios, por ejemplo, eran realmente tradicionales, como por ejemplo arrodillarse ante el emperador, que eso era lo realmente tradicional, dijeron no. De hecho, la fundación de la iglesia como Vaticano, como unidad política diferenciada, viene de que el obispo de Roma decide no arrodillarse más ante el emperador del concilio en el año 1000, en el siglo X sería. Entonces, noveno va. Entonces imagínate, desde esa época la iglesia siempre ha tenido una actitud, salvo honrosas excepciones, ha tenido una actitud de buscar la hegemonía política a través del debilitamiento de los soberanos. En ese mismo contexto, se puede ver, por ejemplo, lo que hoy, no sé, podés verlo desde lo que hizo la iglesia en los últimos años, con el Papa Francisco, podés verlo un poco más para atrás todavía con el Concilio Vaticano II, podés verlo todavía más para atrás. La iglesia, antes de Mussolini, estaba a punto de, digamos, ser una entidad menor, porque cuando se hizo la guerra de la independencia, de la unificación italiana, el famoso Risorgimento, a fines estamos hablando de 1887, la iglesia, que eran los estados pontificios, habían quedado totalmente debilitados, en bancarrota, sin control político, porque un montón de los territorios y del control político que tenían se lo arrebató el Estado italiano unificado. Y en eso, digamos, el que lamentablemente le restaura los poderes al Vaticano es Mussolini con el Tratado de Letrán. El famoso Tratado de Letrán, o el concordato, que se hace entre el Estado italiano y el Vaticano. Que ahí el Vaticano recupera los plenos poderes y se convierte en el monstruo que vemos desde entonces hasta ahora. Básicamente. O sea,
vos imaginate, estamos hablando de un Vaticano que restaura sus poderes, empieza a jugar internacionalmente, después de la Segunda Guerra mantiene relación con la masonería, genera relación directa con la CIA para hacer todo tipo de maniobras militares y de espionaje. Es el Vaticano que, ¿hasta qué punto se vincula con la masonería? Que Juan Pablo I termina muriendo en dudosas circunstancias después de que el tipo quería sanear el Banco del Vaticano y desligarse del Banco Ambrosiano, que era el de la logia Propaganda Due, ¿no? O sea, estamos hablando de una logia masónica católica que tenía un banco que se dedicaba a lavado de dinero, tráfico de personas, prostitución y venta de armas. Ok, perdón, profe, yo un poco ya me estoy ahí como perdiendo. Sí. ¿Cómo es el tema de, volviendo un poco más a la actualidad, la figura esta? ¿Cómo es el tema de que, creo que viene un poco de la mano del manifiesto que publica Palantir, que me gustaría también que nos expliques un poco eso antes de seguir, y cómo es un tema de cómo se relaciona, cómo trae Peter Thiel esta figura ahora para hablar de su empresa de espionaje, o los fundamentos que utiliza, ¿no?, para desarrollar esto y cómo se vincula con la IA. Pero primero me gustaría saber un poco esto, qué es el manifiesto de Palantir y cómo se relaciona la figura de Peter Thiel con el anticristo. A ver, o sea, Palantir hay que verlo también como una forma de entender al ser humano. Palantir ante todo es eso, es una definición de que el ser humano es un ser humano que evoluciona y que debe acelerar en la medida de lo posible su evolución. Y para ello la evolución es fusionarse con la tecnología, básicamente. Es un paradigma transhumanista. Un paradigma transhumanista de un ser humano que adquiere características extraordinarias a través de la tecnología. Cosa que obviamente es una de las cosas con las que va a rivalizar siempre la Iglesia, ¿no? Pero básicamente es eso. Hay una forma de ver el mundo que tiene Palantir, que es, digamos, por eso lo llaman el anticristo, porque se considera como el redentor real de la humanidad a través de la evolución con la tecnología. Entonces, ante esa destrucción de lo que se considera humano, la Iglesia pone el grito en el cielo. Y quizá uno le dé la razón en eso. Pero obviamente acá lo que tratamos de ver es que no tiene que ver con que la Iglesia tenga razón o no en poner el grito en el cielo, sino en que cuáles son los proyectos que tiene cada uno, ya sea el Vaticano o en este caso Peter Thiel. El proyecto de Thiel es transhumanista y significa que la población tiene que resignar libertad para tener seguridad, y hay ciertas potencias, como en este caso Estados Unidos, que van a garantizar esa seguridad, porque como te venía diciendo, es ese paradigma que viene un poco con neocon y neolibertario. O sea, para garantizar la libertad y la democracia de los países, bueno, mejor dicho, la democracia, y hay que ceder un poco de libertad. Porque ahí también se da una tensión entre democracia y libertad, ¿no? Que para sostener el sistema político que tenemos los occidentales de hace siglos, tenemos que, digamos, dejar que nos espíen. ¿Por qué? Porque hay amenazas exteriores que... Yo no quiero que me espíen, loco. Sí, yo tampoco, no quiero que me espíen, hijo de puta. ¿Qué tienen que ¿Acaso los seres humanos, vos me estás queriendo decir, Lucas, los seres humanos adoptamos un aparato tecnológico que permite espiarnos en todo tiempo, en todo lugar, saber nuestras conversaciones, saber a qué hora dormimos, saber qué comemos, saber qué googleamos, saber qué grano tenemos en el culo, saber qué porno miramos, saber qué inquietudes tengo en la cabeza? ¿Vos me estás queriendo decir que voluntariamente nosotros como seres humanos nos pusimos un dispositivo para espiarnos las 24 horas del día? Sí, pero eso también viene aparejado con otras cosas. Porque estamos hablando de una sociedad. Estoy con la cola en el agua, anonadado. Bueno, es eso por un lado, y por otro lado también es una sociedad que se va militarizando. Porque si uno traza el mapa completo del mundo y ve, como te digo, las cosas de forma conceptual, te das cuenta que los proyectos de entre China, por ejemplo, Estados Unidos, la City de Londres, la India, bueno, la India quizás es un poco menos agresivo, pero un poco más Irán, ¿no? Exacto. Son proyectos que son diametralmente opuestos entre sí. El Vaticano, que tiene más que ver con su asiento en Europa. Son proyectos y la oligarquía de Bruselas, que son dos cosas distintas. La oligarquía de Bruselas quiere la inmigración de países musulmanes, y el Vaticano quiere, de alguna manera, deshacerse de ellos. Por eso el Vaticano termina apoyando algunos de
los líderes de Europa del Este, como Polonia, por ejemplo, que lo sacan. Por eso te digo que no es una época tan simple para dividir patriotas versus globalistas. Eso ya se terminó. El globalismo terminó en una dispersión de zona de influencia. Por eso es tecnofeudalismo. Porque se da esta lógica del feudalismo de que tenés islas de control territorial donde cada lógica es distinta. Y los proyectos son diametralmente opuestos entre sí. Por lo tanto, digamos, no tenés ya la certeza de que no tenés las instituciones viejas. Las instituciones viejas quedaron hechos un papel pintado más que nunca. Del mundo estoy hablando, ¿no? Internacionales. Instituciones viejas, como por ejemplo la Organización de las Naciones Unidas, conocida anteriormente como la ONU, hoy conocida como la putita del barrio. Bueno, es gracioso que digas así, porque antes la llamaban, en una época los católicos estadounidenses y sobre todo los evangelistas la llamaban la Gran Ramera, y lo consideraban el anticristo, lo llamaban a la ONU en su momento. Mirá, construye tu propio anticristo, es esto. Claro, exacto, porque venía a traer esta idea de redención universal en la tierra, pero al mismo tiempo que generara una cuestión ecuménica con distintas religiones. Entonces, los cristianos de Estados Unidos, ya los que eran conservadores, que estaban en contra de toda la línea, viste, de los demócratas y todo eso, que era a favor de las instituciones internacionales, decían que eso era el anticristo. Y bueno, de hecho, uno de los fundadores de ¿cómo se llama? De la ONU, no de los fundadores, pero los que presentaron, los que fundadores intelectuales, si se quiere, fue Julian Huxley. No sé si el apellido Huxley te suena de algo. Debería, disculpe, profe, debería. Le mando un saludo a Chemate que me está mandando WhatsApp. Me pregunta cómo ando. Estoy en vivo, Chemate. Si ya estás acá, vení, deja like, Chemate. Si me mando WhatsApp, dejamos un comentario acá en el chat, Chemate. Mandá acá, no mandé WhatsApp, boludo. Esta no es solo mandar WhatsApp, esta es hora de mandar chat, Chemate. Acá para leer un poquito acá en el chat que nos ponen. Entonces hay que ser pro Vaticano, el Papa León es Gandalf. Ya vamos a llegar a eso. El Papa es Palpatine. No, boludo, te confundiste de saga. Estamos hablando de Señor de los Anillos, no de Star Wars. ¿Sí? O sea, tiene razón en que el Papa está más cerca de ser Palpatine que en ser Gandalf. Eso sí. ¿Vos decís que este Papa o el Papa en general? La figura del Papa en general. Y la figura del Papa, o sea, tengo que ver que haga algo realmente distinto, pero tuvo ya declaraciones que, digamos, van muy en consonancia con algunas cuestiones que se reivindicaban desde las agendas globales. Yo realmente, más allá de que, bueno, presentó la encíclica, está bien. La encíclica es un poco retornar al Rerum Novarum ante la vieja doctrina social de la Iglesia. Disculpe, porque ya se me está cambiando de tema. ¿Sí? Yo me gustaría andar un poquito más sobre esto de Peter Thiel. No me debe quedar claro igual. ¿Cómo el chabón utiliza esta figura para el desarrollo de su no es que utiliza la figura, también un poco es el mote que le ponen, obviamente, los que tienen dudas, los que tienen sospecha del proyecto transhumanista y aceleracionista de la tecnología. Ahí tenés Jordi. Llegó un super chat, ¿sí? ¿Quién iba a ser más que? Lo único que tiene plata, lo único que no es un seco en este chat es Cuca Liberal Palandista que nos pone: profesor, ¿por qué la iglesia o el catolicismo se dejó estar tanto y permitió que el progresismo lo defenestrara tanto a nivel mundial que se pegaron un par de tiros al pie con los bufarras, pero en la actualidad parece una religión más tranquila? De ahí yo voy a decir algo. Querido Cuca Liberal Palandrista que estás del otro lado. Además, yo estoy estallado con esta nueva ola de progresismo de como estamos en contra de los malos tecnológicos grandes, estamos a favor de la iglesia, que es el que los combate. Y, o sea, la gente que hace 6 años, 10 años decía: ¡no! ¡Tetas! ¡Iglesia y Estado, asunto separado! Hoy en día te dice: ¡no! Leíste encíclica del Papa León 14, zarpada, buenarda, La de Francisco, o la de Francisco cuando venía con Fratelli Tutti. Por favor, siga, profe, disculpe, no le interrumpo más. No, pará, retomando la pregunta de Cuca Liberal Palandrista, no es que el catolicismo se dejó estar. A ver, el catolicismo tuvo una especie de encrucijada. Justamente la Iglesia Católica, como separada del imperio romano sobreviviente, que era el de Oriente, ¿no? En el año 1000, tiene que tomar decisiones que la hagan mantener en el tiempo. Y parte de esas decisiones tiene que ver con, bueno, no sé si decirlo así, porque suena fuerte, pero transar un poco con lo que hay en la época. No, digamos, no es que se dejó estar, sino que tomó decisiones para estar en los lugares de poder. Pero claro, estar en los lugares de poder implica que permitas estas cosas. Como digo, Concilio Vaticano II se lo consideró, por mucha gente que venía más del lado de la izquierda o de la centroizquierda, un gran momento de la iglesia en que se moderniza.
Pero claro, esa modernización implicó también meterse en la política del mundo, la política de los servicios de inteligencia, en las operaciones psicológicas que hizo la CIA con la población de Estados Unidos principalmente. Las operaciones militares de Gladio, como hablábamos la otra vez, la columna del año pasado. O sea, la modernización de la iglesia implicó estar en el mundo, tomar decisiones, tener relevancia, pero al mismo tiempo, bueno, tengo la perra acá. Pase, la muestra así para que vean que estoy... Sí. Mirá, eso es un padre presente, loco. No como yo, que al Moncho le prohibí entrar de que arranque el stream, porque no, yo tengo un tema con el Moncho. No, bueno, el Moncho. Sí. Bueno, necesitamos un stream aparte para mí. No, vamos, perro de mierda. Vamos, perro de mierda, vamos. Sí, obvio, cómo no, man. Sí. Pero bueno, entonces lo que pasa es eso, básicamente. Para estar en el mundo, tomar decisiones y ser uno de los estados, de los proyectos políticos más importantes del mundo, y bueno, tenés que transar un poco. Sí, ahora... No sé qué. Ahí va, la diapositiva. ¿Y también es el anticristo? Bueno, la figura del anticristo es vieja, y tenés otra figura que se le apareja, es la del catejón. La figura del catejón es básicamente como la que viene... Sí. Es la que vendría a ponerle un freno a la llegada del anticristo, porque el anticristo significa el final de los tiempos, ¿no? La llegada del anticristo. Y en la del catejón es la figura que vendría a atrasar la llegada del anticristo, la llegada del gobierno mundial, y esa figura a veces se ve reflejada en mandatarios católicos. Es una figura antigua, ¿no? Pero que, por ejemplo, hoy se la quieren atribuir a Putin, ¿no? En Rusia. Se dice que Putin para Rusia es un catejón que viene a impedir o a, digamos, poner un freno a la llegada de la escatología cristiana. Por lo menos con lo que hace en Rusia, y que por lo menos le pone un freno a la hegemonía estadounidense, ¿no? Que Estados Unidos, por su rol en el mundo y ser, digamos, una de las naciones representantes de lo que es la modernidad, Rusia sería como la contraparte de la tradición en Eurasia. Esa es la línea que expresan los seguidores de Putin y los de la cuarta teoría política de Alexander Dugin, etc. Pero es curioso eso, porque muchos propagandistas rusos hablan de que Putin es el catejón del mundo, y sin embargo, de que Rusia volvió al cristianismo, y que por lo tanto es un freno contra la modernidad. Si vemos las cifras de Rusia, tiene mucha más abortos por habitante, muchas más cuestiones de adicciones, y honestamente todos los números favorecen a Estados Unidos. La gente va más a la iglesia en Estados Unidos que en Rusia. Yo no sé qué tan catejón puede ser realmente, pero bueno, eso es un poco también una forma de entender las narrativas, porque adentro de Rusia también conviven élites que tienen proyectos distintos, que son algunas élites más liberal financieras, si se quiere, y otra que son más... que sí quisieran llevar ese rol de Rusia más tradicional, nacionalista y mucho más religioso. No sé, ponele el de política exterior, Dmitry Medvedev, es un talibán ruso, digamos, ¿no? Es un talibán ruso. Después tenemos a Putin, que es un tipo moderado, como que está en medio de las dos grandes corrientes que quisieran aprovechar el momento que él se muera, ¿no? Estamos hablando de que estas figuras religiosas como el anticristo, el catejón, son todas cosas que vienen de la teología, pero que siempre han tenido un correlato en la política moderna. O sea, la política moderna son atraer conceptos de la teología, que la teología era política, desde no sé, San Crisóstomo, San Jerónimo, Gregorio de Niza. Son todas cuestiones que sirvieron para, por ejemplo, justificar la noción de soberanía, por el tema de cómo se daba la creación, ¿no? Entonces, las categorías políticas de la teología política vieja, en la modernidad se reciclan de forma secularizada. Por eso siguen teniendo relevancia. Por eso lo que Jordi preguntaba, volvió a tener relevancia la religión, nunca dejó de tenerla. Lo que pasa es que ahora se ve más en la superficie, se ve mucho más latente, mucho más manifiesto que antes. Antes quedaba como más latente, quedaba como en esas cuestiones que quedaron como dejo en la historia. Perdón, profe, estaba en el baño. Pero no, todo bien. Me crucé un amigo en el pasillo. Quería traerlo, si puede ser uso. Tengo un amigo acá que estaba desesperado. Sí. Y acá se están peleando. Acá está desesperado el amigo por aparecer. Sí, acá se están peleando la perra y el gato. Ey, amigo, ¿cómo estás? ¿Seguís vivo? ¿Cómo le va? Una semana más acá, boludo.
Una semana más acá, boludo. Increíble la paciencia que. Hoy veía que un streamer devolvió el perro porque el perro le cagó la cama. No. Yo decía, Y bueno, pero alguna vez te lo hace. ¿Me estás cargando? ¿Cómo vas a adoptar un perro y devolverlo porque pero te cagó la cama, amigo? ¿Sos eso es como idiota? lo ¡Sos claro, boludo! Este perro me rompió. Claro. Boludo, este me rompió. ¿Cuántas veces? Hoy me entero que me rompió el cerco, boludo. Es el quinto cerco que me rompe. Me rompió dos auriculares. Me rompió unas crocs. Me rompió enredaderas. Me rompe todo este gordo baboso, boludo. Y yo no lo suelto a la calle. Aunque él sería. Yo siento que él quiere salir a la calle y ser feliz en la calle. Pero yo no quiero que lo pise un monte. Entonces yo te voy a seguir cuidando y te vas a seguir rompiendo cosas. Y vas a seguir cagando la vida. Le quiero responder la pregunta a Martín de Viaje que pregunta: ¿Dugin es peronista, profe? No, es un oportunista. Disculpe, profe. Acá me ponen, ¿a quién importa eso, Jordi? Tiene razón. A nadie no le importas a nadie, Moncho. No le importas a nadie del chat. A mí me importás mucho, pero a nadie del chat. Vamos. Mira, los dejo con el profe. ¿Quieres seguir con el profe? Discúlpeme por interrumpir. Profe, todo suyo. Mire, a este nivel. No, que hable el profe. Yo me quedo acá escuchando pasivamente. Bueno, después, dentro de este contexto, tenés, como digo, el proyecto político de la City de Londres, que tiene intereses. Es muy pragmático el proyecto de las élites de Londres, son muy pragmáticos, porque vos tenés que los tipos ha tenido como una especie de fusión estratégica con el Islam, que es increíble, pero no es nuevo tampoco, no es nuevo. Viene de larga data. Tiene que ver con que toda la zona de Medio Oriente, vos imaginate que la palabra Medio Oriente, de por sí, se llama Medio Oriente porque hubo un enviado militar del Reino Unido para esa zona, y desde ahí el tipo que dejó sentado colonias, nombró de esa forma a la región que sería Asia Central, se debería llamar. El tipo le dejó Medio Oriente y quedó para la historia. Entonces, esto es lo que, por ejemplo, te da la pauta de que no es una cuestión conspirativa hablar de cuáles son los proyectos de las distintas élites que tienen proyectos de poder en el mundo. No es conspirativo porque vos lo podés trazar mediante la historia. En la historia podés ver los rastros de todo lo que hicieron. Entonces el Vaticano tiene su rastro, ya lo hemos hablado. Estados Unidos y la élite tecnológica tiene el suyo, tiene su bagaje ideológico. Entonces, vos tenés ese tipo de escenarios. Europa es otro escenario. Entonces, básicamente eso. Estamos ante un mundo muy, muy complicado. La guerra va a ser un componente del conflicto, va a ser más la norma que la excepción. O sea, lo que vemos de Irán y todo eso, acostúmbrense. Profe, no, que me aumenta la nafta, profe, la puta madre, sí. No quiero más conflicto. Sí. No podemos cantar, boludo. Ya que hablamos hace un rato, nosotros nos creamos en un mundo en el que los problemas se solucionaban juntando un montón de artistas y cantando We are the world. No va a pasar. We are children. No pasaba en ese momento, pero también no va a pasar ahora. Ya ni se van a juntar los artistas. Puta madre, boludo. Qué puto de mierda. Boludo, ¿por qué? ¿Por qué no vamos a vivir en un mundo de felicidad? En realidad no es que es un mundo de mierda. Es el verdadero mundo. Es el mundo que tenemos. Claro. Es el verdadero. Se sacó la máscara del mundo. Dios, nuevamente estamos hablando de Michael Jackson en un stream de Jordi en vivo. Como en todos los streams de Jordi en vivo, en los últimos 2 meses se habla de Michael Jackson. ¿Sí? Pero es coincidencia. ¿Sí? Es coincidencia. Yo solamente quería saber. Es porque lo mataron a Michael Jackson por acá en el chat. Bueno, ya se pusieron conspiranoicos. Ey, escucharon un poco de conspiración cierta y ya se pusieron conspiranoicos diciendo, así como fueron estas conspiraciones que mencionaba el profe fueron ciertas, lo de Michael Jackson también quizás sea. No, bueno, chicos. Siempre hay conspiraciones. No hay plata para artistas ya, además que varios ya no están en este plano. Y sí, no. Sí, no. Bob Dylan no está en este plano. ¿Quiénes estaban en ese videoclip? No me acuerdo, pero me acuerdo de Bob Dylan, el primero que se me viene que no está. No nos pongamos a ver porque nos vamos a deprimir viendo cuánta gente muerta en ese videoclip. Igual hay un montón. Sí, es un montón de muertos. Tina Turner, que tampoco está. Sí, Tina Turner. Un día. Yo te voy a contar algo, Lucas, perdón. Acá voy a correrte el rol de profe y te voy a contar como parte de este canal, porque sos parte de este canal. Tengo ganas y te quiero contar a vos como le quiero contar al chat. A mí me gusta la música. Pero vos ponés música en YouTube y es un problema. Es una rompedora de bola, que los derechos de copyright. Que tenés que entrar, que tenés que poner canción por canción que suena en cada vivo, sacándola, no te deja borrar todas de una. Entonces estoy pensando algo en multiplataforma, en el cual, no sé, Kick, Twitch, alguna de estas que te deja poner música, y todo ese tiempo de espera que la gente tiene acá, que se queja, viste que la gente se decía algo que hace la gente es quejarse. Y en el chat, y en este chat de secos, que son todos secos menos Cuca Liberal Palandrista, ni te cuento.
No, que la intro, intentan hacer la intro con música, tipo hacerlo parte del programa, hacerlo con una parte del programa, pero por ahí en otra plataforma, y bueno, después cuando Tim corta la intro, arrancamos acá directo. Cuca Liberal Palandista nos pone, profesor, pero la guerra al final lo ganan los buenos. ¿Cuándo? La ganan los que escriben la historia, Cuca Liberal Palandista, no te lo contesta el profe, te lo contesto yo. La historia son los que ganan, pero... Por eso. Ay, eso quise decir, disculpe, profe, ver que sea al pedo. No, ¿Para qué hablo? Si es el pedo, me saco. Mejor diga, profe, disculpe, profe, proceda. Bueno, justamente hay un autor que se encargó de ver todas estas operaciones de servicios de inteligencia y sobre todo de cómo influían a nivel de la psicología de la gente social, que fue Julius Evola, que es uno de mis grandes maestros intelectuales. Fíjate, debe estar por ahí, yo te la pasé la de Evola. Dale, disculpe, profe. No, tranqui. Ah, pero claro, no te la pasé en el drive. Ah, qué problemita, claro, no te la pasé en el drive. Qué problemita, profe, ¿no? ¿Qué pasó? Por primera vez no es mi culpa algo. Al fin lo pasé. Sí. Al fin, profe, le toca la culpa algo a usted. Disculpe, profe, sí. Pero no se preocupe que la producción usted lo va a cuidar siempre. La producción usted. Todo perfecto. Ahí está. Ahí está, profe, por favor. Bueno. Ébola era un autor de origen italiano. No estamos hablando, chicos, no se confundan, no estamos hablando de ébola, el virus que anda dando vueltas. No, de la enfermedad que está dando vueltas en África, no. Este es con B corta. Este stream no habla de eso. No, este es con B corta. Es un autor que, digamos, perteneció a las vanguardias artísticas de Italia en su momento. Estamos hablando de que él nace en 1898 y allá por los años 20 pertenecía a las vanguardias artísticas. Él particularmente se dedicaba a la pintura de la corriente dadaísta, que era la corriente quizá más anárquica y caótica del arte. Obviamente expresaba un inconformismo muy fuerte con la sociedad, digamos, burguesa de su momento. Ahora, si yo digo eso, muchos van a decir, bueno, entonces el tipo era alguien de izquierda. No, totalmente lo contrario. Era un exponente de lo que es la derecha con mayúscula. De hecho, el tipo, siendo italiano y viviendo a 3 cuadras del palacio donde gobernaba Mussolini, el tipo lanzaba críticas al fascismo. Lo corría por derecha al fascismo. Hay que tener huevos, ¿no? Porque en esa época... Hay que tener. ¡Ey, ustedes gordos que se quejan en Twitter! Mirá. Hombres eran los de antes. Hombres eran los de antes. Fíjate que el tipo... De hecho, fíjate que el tipo andaba en contacto con gente de los, digamos, de las sociedades secretas. Y de hecho, él sabía que se estaba cocinando esto que era el acuerdo de Letrán con el Vaticano. Y precisamente, un año antes de que se firmara, escribió un libro, o sea, publicó un libro que él había escrito que se llama Imperialismo Pagano. Era como para dar una especie de batalla cultural en Roma, en Italia, para que no se firme el acuerdo y se deje morir a los estados pontificios políticamente y que Italia recupere, no fuera la cristiandad, pero por lo menos que recupere un poco más de lo que era su herencia de espiritualidad romana, ¿no? Y el tipo, obviamente, bueno, Mussolini igual firmó el acuerdo, él tuvo que ajustar la estrategia de divulgación filosófica para otro lado, bueno, escribió otras cosas. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, el tipo ve que el rumbo de Europa en general y del mundo iba a ser cada vez más decadente, sobre todo que estaba viendo una población en general en Occidente que estaba tan desligada de cualquier idea, es decirlo, trascendente de ser como él llamaba, un individuo absoluto, un individuo que estuviera plantado con los pies en la tierra, percibiendo lo que él llamaría los principios, y que es un individuo que iba a estar muy debilitado en la época que se venía. Fíjate que otro libro que saca, también años antes de que surgiera Woodstock, el hipismo, casi 15 años antes, saca un libro que se llama Cabalgar el Tigre, donde habla de cómo la música nueva y las drogas iban a influir en la población. O sea, estamos hablando de alguien que de alguna manera dijo... La vio, sí. Como decir. Sí, no, la vio siempre. Por eso también lo tengo allá arriba, porque el tipo... Están hablando de Julius Evola en el canal de Jordi. Ey, amigo, ¿qué te pensaste? ¿Que acá solo deberíamos hablar boludeces? No, exactamente. No, loco, no, este canal yo lo tengo. Hoy me decían, bueno, Jordi, pero vos lo haces más como hobby esto. Este canal lo tengo porque se me
cantan las pelotas, muchachos. Y si yo quiero tener a mi amigo Lucas Occidental, que me ve que vale de Julius Ébola, para eso está este canal. Para que Lucas venga y me diga, ¿sabes quién es? Y yo diga, no sé quién es, porque yo no sé. No soy un profesor de historia como vos. Y Lucas viene y lo explica, loco. Entonces disfruten. Esto es agarrar un libro, ¿sí? Pero de manera interactiva, porque acá tienen el placer ustedes y el privilegio de poder hacer preguntas en el chat también. Si alguna pregunta la quieren ahí. Y no les cobro. A Cuca Liberal Palandrista, que le gusta poner plata, sí, obvio. Amigo, gracias por seguir poniendo 100, 200 pesos, 300 pesos, 500 pesos. Pero el resto vengan acá y este canal lo auspicia Paca Paca. No lo auspicia Paca Paca. No lo auspicia Paca Paca. Acá hay libertad, loco. Ey, esta es la verdadera libertad. Lucas viene. Ey, Lucas. ¿Cuántas veces tuvimos conflictos editoriales nosotros al momento de hacer una columna para este canal? Nunca. Listo, gracias. Siga, por favor, siga hablándome de Ébola, por favor. Bueno, lo que tiene Ébola es que me parece que con lo que les conté, podría contar mucho más, pero lo que digo es, Ébola tiene la clave en el sentido, o sea, a mí me dio por lo menos la clave para entender esta época de esa manera, para entender que hay un montón de cosas que pasan en el mundo. Él hablaba muchas veces de lo que eran las fuerzas de la subversión mundial, o sea, iban a acelerar la decadencia. Y fíjate que eso es lo que se pone en contraposición al discurso de Palantir, que es el discurso de no, aceleremos. O sea, aceleremos, ¿qué cosa? La tecnología. Y acá, como diría el gran analista Daniel Stulin, que es el que trae este concepto de geopolítica conceptual, dice, pero acelerar no es una virtud. Porque vos podés acelerar con un auto que va a estrolarse contra una pared. Eso no es una virtud, no es progreso. Entonces, a mí lo que me parece es que una buena reflexión, podríamos decir, para todo esto, es que hay que salir del dualismo de considerar blanco, negro, bueno o malo a los distintos proyectos, porque al fin y al cabo, ninguno va a venir a ofrecernos una vida mejor, primero que nada. Ninguno nos va a ofrecer a nosotros una vida mejor, pero sí nos va a ofrecer que nos comprometamos con ellos para que ellos tengan una vida mejor, no para que nosotros la tengamos. Entonces, las herramientas que, por ejemplo, puede dar Ébola son conceptos interesantes para que podamos, como él dice, cabalgar el tigre en esta época, no dejarnos arrastrar, pero tampoco significa tomar la postura del Vaticano de que la IA va a representar el fin de la humanidad. No necesariamente. Un poco también el concepto que yo quiero expresar con Occidente es ese, el Occidente de los orígenes, el Occidente de, digamos, que usa la tecnología, pero de forma ética, de forma reflexiva, para que no signifique una caída del sujeto occidental ante los distintos proyectos, circunstancias, determinaciones históricas. O sea, un poco la reflexión final que tengo es ese. No hay que dejar de ver estas cosas como cosas que siempre ocurrieron en la historia, pero también para cabalgar en ellas y buscar la oportunidad cuando llegue de dar vuelta al tablero. Para tener, digamos, si uno quiere concretar o ve algún proyecto político que genere un país más soberano, bueno, ¿en qué circunstancias se puede dar un país más soberano? ¿Se va a dar en las mismas circunstancias que viejos gobiernos nacionalistas de otra época? Yo diría que no. Yo diría que la nación va a ser importante, pero no va a ser suficiente. Ok, y ¿cómo entra, cómo entra toda esta discusión ahora, pasando quizá a la próxima pregunta, con la encíclica que publica este fin de semana, así como Palantir tiene su manifiesto, Sí. ¿Cómo entra esta encíclica que publica en contra, digamos, de la IA y del avance de la inteligencia artificial, el Papa León XIV, que tiene, ¿cuánto tiene? ¿Ya un año? No llega al año todavía León XIV, me parece, todavía no. No, sí. Sí, un año, sí, un año, porque yo me acuerdo que fue en mayo. Sí, fue a mediados de mayo, me acuerdo. Y después ahora te voy a leer otra pregunta que tenemos acá en el chat, en un superchat que lo mandaron, pero vamos primero con esa que te pregunto, Lucas, ¿cómo entra el Papa y cómo el Papa planta esta bandera, ¿no? Este Papa que por ahí hasta ahora lo tenemos medio bajo el radar, quizás nosotros por ser argentinos y la cercanía del Papa Francisco, que bueno, cada pedo que se tiraba Francisco nos lo enterábamos porque básicamente era tema de agenda nacional. Quizás con este Papa no estamos tan en tema con León XIV, pero de repente fue noticia y repercutió esta encíclica que publica, no en contra, por ahí no es en contra de inteligencia artificial, sino como haciendo críticas al sistema que tenemos actualmente de inteligencia artificial, que es lo que se viene y que nos genera tanta incertidumbre en un mundo en el que estamos. Perdón, Lucas, ya te doy la
te doy la palabra. Pero en un mundo en el que estamos viendo que cada vez más empresas que súper apostaron, yo creo que los millonarios súper apostaron a la inteligencia artificial pensando esto va a ser una solución que nos vamos a sacar a los obreros de encima. Muchos habrán pensado eso y muchos siguen apostando a eso. Y no sé, de repente esta semana nos enteramos que Starbucks tiene problemas con su stock porque la inteligencia artificial lo venía laburando mal, nadie lo venía supervisando, que Microsoft le prohíbe a sus ingenieros que utilicen cloud para programar porque tiene justamente problemas. Entonces, de repente sale esta encíclica del León XIV. ¿Y qué es particularmente lo que hizo? ¿Qué es lo que dice más o menos a grandes rasgos? Profe, disculpe la pregunta si fue muy específica. A ver, en primer lugar hay que entender que León XIV, cuando era todavía obispo, era uno de los que había dejado Francisco. O sea, es un poco, no te digo que es continuador de lo que hizo Francisco, pero digamos que surgió, o sea, ascendió, digamos, en tiempo de Francisco, con lo cual es un poco herencia de Francisco también. No sale de un repollo. Ahora, como digo, no digo que va a ser exactamente igual, no, para nada. Tiene un estilo distinto, no tiene ese estilo austero de mostrarse a nivel personal, sino que él sí acepta las vestimentas, acepta el... Él sí se viste de oro, él no tiene problema en vestirse. Él sí se viste de oro, ahí va. Exactamente. Tiene como una beta, por lo menos en lo aparente, más parecida a lo que era lo tradicional. Sin embargo, no es que vuelve, no es un papa preconciliar, ¿viste? No es alguien que va en contra del Concilio II, o por lo menos todavía no lo veo expresado en ese sentido. Lo veo sí como un continuador de la tradición de la doctrina social, que esa era la de Rerum Novarum, ¿no? Que era la encíclica del final del siglo XIX, que desde ahí se habla de una iglesia que se preocupa por que el avance de la industria no pase por encima de los derechos de las personas. Profe, esa encíclica que usted menciona es una encíclica que publica justamente León XIII después o durante de lo que fue la Revolución Industrial, y que iba también en ese aspecto crítico, digamos. Sí, exactamente. Sí, que se acercaba a los reclamos sociales de que las condiciones laborales eran pésimas, de que no se está pensando en el bienestar común de la población, sino simplemente en que se acelere el desarrollo industrial. Bueno, es una forma del siglo XXI de hablar de más o menos de lo mismo. O sea, es un pensamiento que, de alguna manera, que se trata de atener a los momentos quizá más icónicos de la iglesia, ¿no? Por eso parece más tradicional, pero no es en sí tan tradicional. Responde un poco a la iglesia del siglo XIX, con la cuestión laboral. Y de ahí surge lo que muchos peronistas, por ejemplo, reivindican, que es la doctrina social de la iglesia. Y de hecho habla de justicia social también. Y habla del enfoque humanista, del humano como algo como un ser integral, que no es solamente economía ni mucho menos, obviamente, tecnología, ¿no? Es como que trata de que el mensaje va para que el ser humano conserve esa beta espiritual desde el cristianismo, y que no avance la idea transhumanista. O sea, se opone al paradigma tecnocrático, a la digitalización forzada, a que la inteligencia artificial inunde absolutamente todo, que la inteligencia artificial termine quitándole trabajo a la gente. Bueno, digamos, va por ese lado. La encíclica Magnifica Humanitas, fíjate, se llama Humanidad Magnífica. Bien. ¿Es un llamado de la iglesia a liderar una guerra santa contra la inteligencia artificial, profe? No sé si una guerra santa, pero yo creo que en realidad, si me preguntás, para mí ya no es a título de evidencia, sino de conjetura, hipótesis. Entramos en el terreno de la opinión, digamos, ¿no? Entramos en el terreno... Sí, no, igual, siempre estamos en el terreno de la opinión, pero en todo caso te lo podía sustentar un poco más. Pero sí, para mí esto en realidad... Porque las declaraciones son una cosa, pero lo que haces políticamente es mucho más importante. O sea, es como dice, viste, el economista Juan Carlos de Pablo, en el discurso de la campaña vos te podés esperar cualquier barbaridad, después lo que importa es mirar lo que hace el tipo. Bueno, yo diría lo mismo. O sea, al Vaticano, mirá lo que haga, a ver qué hace. O sea, ¿qué es lo que va a hacer con su proyecto político? ¿Qué va a hacer con la Europa que le responde?
Eso es lo que hay que mirar al fin y al cabo. En todo caso, la encíclica es una forma, digamos, amigable para el público, para la gente del exterior que lo mira, como para, digamos, retener a los adeptos, reforzar la fe. Pero la encíclica, más que eso, no es eso, básicamente. Puede ser una hoja de ruta, pero una hoja de ruta que en realidad tendrías que ver otros objetivos que va a tener. O sea, puede ser la hoja de ruta en lo más aparente, pero no nunca en las decisiones quizá más profundas e importantes que pueda tomar el Vaticano como Estado. De vuelta, no olvidemos que es un Estado, un país. Una nación, una micronación son. No, fíjate que es una ciudad-estado. Es una ciudad-estado como si habláramos de la Grecia clásica. Bien. Es una ciudad-estado, como si habláramos de Atenas, de Esparta. La única en el mundo, ¿no? Sí. Vos fíjate que en realidad, cuando muchas veces se habla de Deep State, los países más importantes tienen todas ciudades-estado. Washington es una ciudad-estado. El Kremlin es una ciudad-estado. Pekín, Londres actúa como ciudad-estado, como centro financiero. Es como que tiene una lógica propia más allá del resto del país. Entiendo. San Marino nos ponen acá en el chat, nos aporta al chat. San Marino es una ciudad-estado, ¿no? ¿O no? Ahora ¿Qué aporte de mierda que hizo el chat, loco? ¿Te das cuenta? San Marino. Una vez Mónaco nos ponen acá. Mónaco, claro, sí, bueno, Mónaco. Mónaco, Malta. Malta es una ciudad-estado, no sabía, mirá. Sí, es chiquitito. Claro. Acá pregunta Cuca Liberal Palandrista: ¿tenemos chances reales de recuperar Malvinas? O United Mosul Kingdom se va a poner la gorra. Y el tema es que adentro del Reino Unido también hay una cuestión de pelea interna muy fuerte. Porque está el rey Carlos, y Carlos es el proyecto Gran Corán, ¿viste? Carlos es la unión más fuerte que se pueda con el mundo musulmán. Y después debes tener gente dentro de la misma corona o de las cortes reales que están con el despertar y la restauración del Reino Unido como era antes. Que de hecho ya hay movimientos fuertes de eso. Hay uno que se llama Restore UK, Restore Britain, creo que era. Y después tenés otros más de un tipo que es un influencer que se llama Tommy Robinson. Bueno, tenés varios movimientos de conservadores fuertes. Reform UK, que ahora ganó las elecciones del Parlamento. Vamos a ver si puede conformar el gobierno. Era el de... Perdón, ya que estamos acá en el terreno del que Jordi puede hacer cualquier pregunta. Ya cuando cruzamos el Rubicón de las 11 de la noche, Jordi quiere pregunta libre. ¿Sí? Canilla libre y pregunta libre. Vamos por la pregunta libre. ¿Qué onda con esto que estabas específicamente mencionando recién? ¿Con qué cosa? Con esto que... Uy, boludo, me fui. ¡Ay, me fui! Volvamos sobre tus pasos, me fui. Las elecciones del Parlamento británico. Las elecciones del Parlamento británico. Claro, ¿Qué onda con estos que vos decís que ahora hay que ver si forman gobierno? Nos tenemos que empezar a preocupar un poco los argentinos, decir, al final no los van a invadir los musulmanos, ahora va a haber un gobierno giga nacionalista en UK que va a volver a ser el imperio británico. Vamos a ver. Mucho THC, no, boludo, me perdí. Ey, denme un changüí a entender que estamos hablando de unos conceptos tan profundos que el gordo que está acá hablándoles se pierde, boludo. Yo me pierdo. Trato de... Porque hay 1000 preguntas que me surgen para hacerle a Lucas. Trato de retener y meter la que puedo. Y como una piña. Y bueno. Loco, me olvidé cómo pegar la mano en la piña. No me queden. Mirá, como digo, el Vaticano es un gran interesado en remover toda la mugre de Europa, por así decirlo. Entonces, como la iglesia anglicana está tan metida con la cuestión de los musulmanes, paradójicamente, va a tener que ser una Inglaterra que esté más cercana al mundo católico si quiere limpiarse de musulmanes adentro. Eso puede ser más tolkieniano en todo caso. Pero... Y en ese caso sería complicado para Argentina. Pero honestamente yo veo muy asentado el proyecto que tiene Londres como élite. Lo veo muy asentado. Okay, porque no, por un me lado... ilusiono con los musulmanes. No, justamente lo que estoy diciendo es que sí. Es que no se van a caer los intereses británicos por... Okay, está bien. No, a ver, los intereses de Londres, no porque es parte del plan. Bien. The map, dirían otros. The map. Exactamente. Todo marcha de acuerdo. Todo marcha de acuerdo al plan. Es que, sí. Sí, es que, a ver, el interés de Londres es eso, te puedo decir. Por un lado, fusionarse con las antiguas colonias de Medio Oriente para volver a tener presencia fuerte ahí.
Y por otro lado es Nuevo Jerusalén, que Londres sea la Nueva Jerusalén, que es otro proyecto que tiene la élite de Londres. Ah, mira. Eso vamos a tener que armar un stream aparte. O sea que, bueno, justamente, mucho de lo que se habla es que los que están fogoneando fuerte todo este sionismo extremo tiene que ver con que quieren llevar una narrativa para que finalmente barran con el Estado de Israel ahí. Interesante, se abre una puerta para otro stream. No sé si nos quedó, a ver, voy a checar acá el punto de temas, no sé si nos quedó algo más pendiente, si querías agregar algo, querido. No, creo que ya estamos con el tema. Boludo, nos sobró tiempo, pensamos que iba a ser un poco más largo, pero creo que en este tiempo que estuvimos al aire fuimos desasnándonos sobre. El otro día me enteré, mirá qué asno, qué burro que soy. El otro día me enteré que la palabra desasnarse viene es desburrarte, viene de asno. De asno, claro. Entonces desburrarte. Desasnar no sabía que venía de ahí. Y el otro día me enteré que desasnarte es desburrarte. Y es básicamente desburrarme lo que hago cuando digo a Lucas, che Lucas, ¿hacemos un stream? Lucas me dice sí. Pregunta Horacio en el chat, ¿qué onda gente? ¿Me perdí algo bueno? Todo el stream. Rebobiná para atrás, si recién llegás, rebobiná para atrás que te perdiste un excelente stream. Lo pueden seguir a Lucas en Somos Occidente. Somos Occidente. Y cuando este stream esté procesado por YouTube, va a estar compartido en los dos canales, así que no se preocupen. ¿Sí? Y seguramente Lucas después suba algún recorte, algo, así que lo pueden seguir. Por mi parte, nos vemos el viernes. Seguro el viernes. No les quiero prometer mañana, porque yo le prometo a la gente Lucas y después no le cumplo. No me gusta prometer cosas que ya no puedo cumplir. Pero el viernes nos vamos a ver con Alión y con Sole, ¿sí? Y prontamente con Lucas, seguramente por acá de nuevo, porque ya hoy tiramos un par de puntas para meter algunos streams. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señor Jordi. Vos más que un asno sos un burro. No sé cuál diferencia hay entre asno y burro. Le voy a agradecer al señor Lucas. Lo libero, Lucas. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Muchísimas gracias, profe. Síganlo al profe